¿Me confirmas para...? Sí, sí, todo bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, buenas noches con todos. Muchas gracias por su tiempo y su presencia. El día de hoy les quiero robar unos minutos un poco para presentarles un poco esta charla relacionada al curso que estamos presentando, que es el curso de Salud Data Driven, gestión, manejo de bases de datos y analytics, ¿no? El objetivo de esta charla, que es una charla bastante corta, es un poco hacerlos reflexionar y mostrarles qué es lo que queremos hacer con el curso. La idea es que descubran o empiecen a tomar conciencia del poder oculto que está en los datos que tenemos en salud. Y ahora no hay que tener miedo, muchas veces trabajamos con Excel y vamos a ver que el Excel es una parte de este ecosistema digital, pero podrían sentir que en algún momento no es suficiente. Pero vamos a ver cómo evolucionamos en este paso, en este camino. Piensen en lo siguiente. Hoy día o mañana descubren que bajo la institución, bajo el establecimiento, la clínica, ¿no? O sea, al final de una institución de salud hay una mina de oro. O sea, sabemos que hay dinero, sabemos que hay oro, sabemos que hay valor, ¿no? Ahí hay una riqueza que ya poseemos, ¿no? Entonces decimos, ahora, ¿qué hacemos con eso? Debemos extraerla, pero solamente tenemos un pico y una pala, ¿no? O sea, hemos descubierto la mina y solamente tenemos un pico y una pala. La pregunta cabe, ¿no? ¿Podríamos extraer algo? ¿Es una mina de oro? La respuesta es sí. O sea, podemos extraer algo. La segunda pregunta es, ¿sería realmente productivo? ¿Podríamos extraer todo el contenido de una mina? Probablemente la respuesta sea no, porque no tenemos tal vez las herramientas adecuadas en este momento. Pensemos ahora en un centro médico que tiene miles de atenciones durante su tiempo de vida, ¿no? O sea, en salud ya nos ha pasado, tenemos una mina de datos, en este caso, cada historia clínica, cada atención, un montón de sistemas, un montón de personas que están ahí, que están recabando información para nosotros, pero muchas veces seguimos trabajando con lo que podría llamarse un pico y una pala. Y ahí es donde queremos darles este empujón para dejar de usar solamente un pico y una pala. Pensemos en el recurso. Ay, ya así se mueve. Pensemos en el recurso, la mina, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? O sea, para pensar en qué es una mina de datos necesitamos información. Historias clínicas, por ejemplo, hay muchos pacientes que se atienden con nosotros de diferentes rubros, asistenciales, ocupacionales, UCI, imágenes, laboratorios, pero todos dejan información. Nosotros, casi siempre como personal de salud, estamos acostumbrados a ver la historia en un formato de tipo usuario, es decir, en el formato en el cual nos presentan la historia y no sabemos qué está pasando detrás, no sabemos qué es lo que hay por detrás. Sabemos que hay un montón de información, pero tal vez no sabemos verdaderamente cómo se está grabando. Tenemos también sistemas, RPs, GIS, ¿no? La parte de facturación, todo lo demás que se necesita para que una clínica o un establecimiento de salud funcione, al igual que el laboratorio, ¿no? O sea, no podemos concebir un establecimiento de salud que no genere interacción con su laboratorio o con diferentes laboratorios o incluso, en el mejor de los casos, con diferentes clínicas u otras instituciones. Entonces, si nos ponemos a pensar en este recurso, no faltan datos. O sea, hay datos de por montón. El problema es que tal vez no los estamos explotando porque los datos están justo en cada uno de estos sistemas y muchas veces entre ellos no existe una conexión directa. Ahí entramos nosotros para ver cómo podemos explotar estos datos. Háganse esta pregunta. Hoy en día, ¿no? Es el 31 de marzo del 2026. Igual ayer, mañana que es 1 de abril, esta Semana Santa. ¿Toman decisiones con datos o todavía se basan solo en experiencia? La respuesta puede ser ambigua, porque en algunos casos me van a decir, no, yo tomo mucho más con experiencia, pero me guío de datos. Otros me dirán, yo me guío de datos, pero también le sumo a mi experiencia. La idea es encontrar este punto de equilibrio e ir disminuyendo que la experiencia, que no deja de ser importante, no sea la única fuente para las decisiones que ustedes o toman o obligan a otras personas a tomar, ¿no? Y podamos tomar decisiones basadas en datos. También pregúntense otra cosa. ¿Tienen reportes? Seguramente sí, tienen reportes, Excel, descargables, pero ¿alguna vez han visto o han conocido un insight, ¿no? Que en otras palabras es ver más allá del dato, entender qué es lo que pues, está pasando,
explicarlo de una manera sencilla, ¿no? Y darle, como podríamos decir, la carnecita a la persona que necesita esa información para que tome la decisión. No un reporte que tal vez tiene los 12 meses del año, las 52 semanas del año, tal vez solamente los dos o tres datos que me permiten a mí adquirir un equipo, comprar algo, hacer una implementación, una mejora, ampliar las instalaciones o incluso dejar tal vez algún cliente. Entonces, piensen en si hoy día tienen esto y qué problemas tienen al día de hoy. La verdad que los problemas son muchos. El problema real en salud, y creo que muchos lo han visto cuando hablan, todos, si muchos de acá presentes están en gestión de salud, saben que uno de los típicos cuadros que nos colocan es que nuestro sistema de salud está bien desorganizado, ¿no? O sea, fragmentado, ¿no? Tenemos CIS, salud, etcétera. Ese reflejo de nuestra realidad del sistema de salud también se refleja en los datos dentro de nuestra organización. Y eso es lo que hay que tener cuidado, porque es cierto, tal vez no podemos controlar todo el país o todas las instituciones que lo regentan, ¿no? Sería ideal, y mejor dicho, a eso vamos, pero por lo menos debemos gestionar y gobernar lo que nos corresponde. ¿Tenemos datos diversos? Sí, o sea, trabajamos todavía en algunos lugares en papel, no pueden decir que no. Podemos estar total y absolutamente tecnificados, pero siempre va a haber un papel. Y eso también nos obliga a impresiones o escribir algo. ¿Por qué? Porque tal vez hay otra institución que lo requiera. Entonces todavía no podemos llegar a un tema de papel cero en absoluto, ¿no? Tenemos varios sistemas. El Excel, que yo, como les digo, a veces yo lo tomo como un enemigo, pero el Excel es una forma de trabajar. Es la primera etapa en la cual uno empieza a trabajar, pero si es que nos quedamos solo en Excel, tal vez se nos puede hacer algo insuficiente o inútil cuando llegamos a querer manejar datos de forma mucho más abundante. Y por ahí alguno habrá escuchado términos como el Big Data, ¿no? O sea, tener o trabajar con Big Data ya no es posible hacerlo con Excel. Tenemos reportes tardíos. Ese Excel que me van a compartir ya tal vez es un Excel realizado hace una semana. Es un Excel que tiene datos descargados, ¿no? O sea, los descargué el 15 de marzo y estamos 31 y ya me tomé el tiempo necesario para hacer los gráficos, las tablas dinámicas y todo lo demás, pero ya esa data tiene por lo menos 15 años 15 años, perdón, 15 días de antigüedad. Hay que preguntarnos si de verdad necesito esa información de ayer, de hoy día mismo, de hace un minuto, ¿no? Y eso también depende del contexto. No es lo mismo pensar en reportes tal vez financieros, en los cuales sabemos que nos llegan una vez al mes, o estar pensando en un dato clínico, un dato de UCI, ¿no? Donde necesitamos la información a veces cada segundo. También nos podemos encontrar en otros escenarios en los cuales alguien creó un indicador, un tablero, y finalmente pasan los meses, pasan las semanas y se quedó olvidado, o porque nadie lo usó, o porque la única persona interesada en hacerlo era esa persona la que lo pidió, ¿no? Y finalmente eso nos conmina a trabajar con intuición. Simplemente seguimos basando un 90, 70, 80% de nuestras decisiones más en experiencia y no tenemos la capacidad para decir, no, o sea, está bien, mi experiencia me dice esto, pero eso se basa en que hay 30%, 40%, hay una media de tanto, hay una desviación estándar, o sea, ya llevando términos más técnicos, más matemáticos a lo que podemos saber sobre los datos. En general, en salud no faltan datos, como ya les dije, lo que falta es saber cómo convertirlos en decisiones adecuadas. Y un poco para ver lo que les he estado diciendo, ¿no? O sea, el nivel uno sería nuestro pico y pala, pensemos en Excel, ¿no? O sea, voy a quitar ahorita la parte de papel, que podría ser un nivel cero. El Excel básico no es malo, y de verdad, justo dictábamos hace poco un curso, de salud digital sobre Data Analytics. Y me preguntaban, no, pero entonces debo dejar de usar Excel. Yo digo, no, empieza usando Excel, pero te vas a dar cuenta que en algún momento el Excel es insuficiente, tiene sus límites. Si tienes, no sé, cualquiera de ustedes les puede haber pasado, si abres un Excel con más de 100.000 filas, se va a demorar la vida. O sea, tal vez ni abre o cuelga la computadora y terminas pidiendo más memoria, más disco, más RAM y llega un momento en el cual el Excel es insuficiente. No importa si está en la nube, si está compartido, si está en un Google Sheet, si está en un OneDrive, va a llegar el momento que el Excel se cuelga, ¿no? Entonces, podemos empezar con eso, pero cuando ya tenemos mucha información, manejamos sedes grandes, queremos cruzar información entre múltiples sistemas, el Excel puede resultar muy poco funcional. Entonces, con Excel podemos sobrevivir,
Y de hecho que ese es el inicio, pero al final nos va a quedar corto si queremos liderar. Entonces pensemos ahora que somos una máquina y estamos pasando a un segundo nivel. Y muchos de ustedes probablemente lo pueden hacer o ya lo están haciendo y van a empezar a encontrar un análisis más estructurado. O alguno ya ha escuchado sobre Power Query, que es parte hoy día de Power BI, por ejemplo, pero nace en Excel. Nació antes del 2013 con tres herramientas. Una de ellas era Power Pivot, que hoy día fue rebautizado Power Query, que ya tenía formas de modelar datos en Excel y generar tableros, que lo conocemos como perdón, como las tablas dinámicas, pero también había otras herramientas que estaban embebidas en Excel. Pero aún así Excel no era suficiente. Como les digo, Excel tiene un límite, hay una cantidad de filas, incluso que hoy día supera el millón de filas. Antes, en versiones anteriores, no superaba las 65.000 filas, ¿no? Entonces no podíamos hacer más. Imagínense abrir un Excel de 1 millón de filas, ¿no? Entonces, no está mal, por si acaso, que empiecen a trabajar con Excel y con alguna herramienta adicional. Alguno usa RStudio o Python, le va sumando algún modelo adicional. Hasta ahí está perfecto porque ya nos damos cuenta que necesitamos una herramienta mucho más potente. Ese es el primer paso. Entonces, la mejora está. Ya sabemos que tenemos que mejorar, sabemos que debemos irnos hacia adelante, somos una máquina más eficiente, pero seguimos dependiendo de un problema. Muchas veces y no sé, me voy a arriesgar a decirlo, ¿no? Del área de sistemas, del área de TI o del reporte, ¿no? Descárgame el Excel de SRP, descárgame el Excel de la historia clínica y mi fuente de datos para empezar a trabajar todos estos procesos es un Excel, ¿no? Pero en ese momento se acaba de cambiar el diagnóstico, acaba de cambiar la facturación, acaba de entrar el área de auditoría, concurrente y me ha cambiado un montón de precios y demás. Tengo que volver a descargar ese Excel. ¿No? Ese es el problema. Excel se vuelve un punto, una fotografía del momento. Entonces, ahí es donde debemos subir un nivel un poco mayor. Y pensemos justo en este tercer nivel. La idea de trabajar esto va a este nivel. Pensemos ya en una maquinaria un poco industrial, ¿no? Y ahí le sumamos un componente. Muchos dicen que a veces hay que retroceder o dar un paso atrás para avanzar, ¿no? SQL es un paso que está mucho más atrás del Excel al que ustedes reciben, porque justo el SQL, que ahorita vamos a decirles un poco más qué es la forma como accedemos a esta data, a esta base de datos. Luego le metemos herramientas que pueden ser Excel o más tecnológicas como Power BI, y ya con todo ese bagaje podemos recién pensar en lo que todo el mundo dice, ¿no? Data Analytics o análisis de datos. Si no tenemos lo básico de acceso a la información confiable, y no tenemos forma de graficar esa información, sea con Power BI o con otras herramientas, ¿no? Locker Studio, ClickView, incluso el mismo Excel, no podemos ir pensando en el paso ulterior, que sería la parte de Analytics. Ahora, SQL, por si acaso, no es un lenguaje de programación, pero es un lenguaje de comunicación con base de datos. Es la forma como yo puedo acceder directo a la data. Ya no necesito depender de que otras personas me generen un reporte, ya no necesito que me creen el Excel, ¿no? O sea, y eso nos pasaba, bueno, me pasó a mí ya hace más de 12 años que tengo metido en este mundo, en el cual dependíamos mucho de las áreas de sistemas y estas áreas se demoraban sus tiempos porque todas las áreas de sistema tienen cosas que hacer, no digo que no están haciendo nada, pero cuando me entregaban la información, no era la información que yo veía en pantalla, pero yo decía, no, pero acá falta algo, falta un diagnóstico, falta un dato, pero yo puse treinta y tantos, y acá dice 35, ¿qué pasó? ¿No? Tal vez hubo un redondeo, tal vez hubo algo que un programador por detrás hizo y ustedes no saben para extraer ese Excel. Entonces, ahí viene que el lenguaje de bueno, el lenguaje de acceso a base de datos, como SQL, que es Structured Query Language, o el lenguaje estructurado de consultas, nos permite acceder directo a la fuente y, digamos, evitarnos esa espera, ¿no? Incluso conectarnos directamente al Excel, al Power BI o cualquier herramienta. Y si la data cambia en este momento, yo la tengo en tiempo real, en un visual, en un tablero. No lo digo yo por si acaso. Ya desde el año 2007, digamos, editoriales tan grandes como The Economist mencionan que el recurso más valioso hoy día ya no es el petróleo y es la data. Y lo pueden ver o visualizar
Viendo que las empresas más grandes del mundo actualmente, como Google, Tesla, Facebook, Microsoft, Uber, etcétera, Amazon, manejan toda la información, o sea, son mucho más rentables basados en los datos que pueden analizar. Y eso no descarta el sector salud. Cada uno de estos lugares, Amazon tiene Amazon Health, Google tiene Google Health, Microsoft tiene Microsoft Health, cada uno ha ido trabajando sus propios esquemas. Claro, han ido viendo que es más rentable a corto, mediano o largo plazo, pero salud no se está quedando de lado. Y claro, están entrando en modelos que tengan un poco de salud de las personas, algo fitness, algo de redes sociales. Todo esto lo que les quiero decir es que, con todo esto, les quiero decir que en la actualidad no es muy difícil convencer a la gerencia o el directorio, al director del hospital, lo que sea, de que la importancia de los datos es vital para los negocios. Hoy día lo necesitamos. Podrías hacerles tres ejemplos muy rápidos, ¿no? Porque de verdad es una charla bastante corta. Si yo quisiera si yo me encuentro un problema, ¿no? Quejas constantes sobre tiempo de espera, porque no los estoy midiendo, empiezo a medirlos, hago un análisis de datos para identificar esos cuellos de botella y logro un resultado, 30-40% de reducción de tiempo de espera. Estoy dando un número, estoy dando un total, estoy dando una reducción que se puede convertir en dinero, en más pacientes atendidos, en menos quejas, un mejor NPS. Eso es lo que le interesa tal vez a la alta dirección. No le interesa necesariamente que yo sepa mucho de datos, que yo maneje un montón de herramientas. Necesita que yo, con todas las herramientas que conozco, pueda entregar resultados. Ya les dije rentabilidad. Pensemos ahora en el cliente, ¿no? Veo que mis ingresos son altos, facturo un montón todos los meses, pero veo que no me alcanza, no llego a fin de mes para pagar la planilla, para pagar a mis proveedores. Entonces empiezo a hacer un análisis más exhaustivo porque muchas veces hay un reporte contable, hay un reporte financiero, hay un reporte de logística y cada uno de ellos está pues total y absolutamente desconectado el uno del otro. Tengo que demorarme demasiado hasta poder encontrar que tal vez hay una pérdida oculta, ¿no? Hay dinero que tal vez se está generando mal, hay pagos que se están realizando mal por de más o por de menos. Y eso finalmente me puede hacer que reajuste tarifas, haga una nueva estrategia como tal y nuevamente genere mejores recursos, mejor ganancia, mejor rentabilidad para la empresa. Ya. Pero la parte clínica no se queda de lado, ¿no? La parte de datos, si tuviera que ver la parte de exámenes médicos, nosotros los médicos generamos y recetamos muchos medicamentos, pero también generamos y pedimos muchas órdenes de laboratorio, muchas pruebas de ayuda al diagnóstico, y tal vez podemos empezar a ver que para ciertos diagnósticos hay un patrón en el cual bastan dos o tres pruebas y no siete que nos permiten a nosotros ser más efectivos, ¿no? Y tal vez, si es cierto, ¿no? O sea, puede ser que nosotros estamos pensando que cada prueba es una facturación adicional y no está mal, pero si esto más bien nos genera un tema de costos, o sea, estamos inflando tal vez nuestros costos para lograr el mismo resultado y logramos reducir esos costos operativos nuestros, también podemos lograr una mejora y un ahorro. Si se dan cuenta, cualquiera de las opciones, como las podamos llevar, muchas veces tiene que tocar el tema financiero o económico para que sea rentable y nos dejen seguir haciendo estas, llamémoslo así, locuras de datos. El propósito es más grande. En salud, de verdad, en otras industrias, diría yo, en finanzas, en banca, en bolsa, es muy fácil, ¿no? Saber que si no estoy usando los datos al día de hoy, estoy perdiendo dinero. O sea, no existe una empresa bursátil, una de estas que cotiza en bolsa, que no esté analizando o viendo cinco pantallas con un montón de tableros de cómo está el clima, de cómo están las noticias de la guerra, cómo están las noticias del gobierno, cómo está la pesca, cómo están diferentes datos de diferentes sectores para tomar una decisión de inversión. En salud no deja de ser también importante esto, ¿no? ¿Cuánto podríamos haber predicho algo que ya es normal, ¿no? Los temas de dengue, los temas ahorita de leptospirosis que están apareciendo para mejorar la vida analizando datos que tal vez no tienen nada que ver, sino un dato como el clima, ¿no? ¿Cómo va a seguir el clima? O tema de COVID, ¿qué tanto nos hubiéramos podido preparar para el tema de COVID si hubiéramos tenido data suficiente para predecir brotes o nuevas epidemias o pandemias en el futuro, ¿no? Entonces, yo les digo, ¿no? Todas estas decisiones pueden tener siempre un trasfondo económico, pero también hay tiempos de pacientes que se ven mejorados por tiempo de espera, tenemos mejores resultados, más rápido, ¿no? Un paciente, por ejemplo, que yo pueda hacer un análisis predictivo para detectar un tema de cáncer y que lo detecte antes de que esté en un estadio avanzado,
es mucho más beneficioso para su salud, ¿no? Y puedo darle un mejor tratamiento, ¿no? Y de hecho que las empresas más grandes como los laboratorios, las farmacéuticas y las que desarrollan vacunas al día de hoy utilizan mucho los temas de datos, no solamente ahora IA y demás, aplicados para hacer predicciones sobre cómo se va a comportar cierto medicamento, cierto principio activo, y en base a eso darnos o vendernos una solución que va a ayudar a los tratamientos de nuestros pacientes. Ya les quiero dar acá un par de ideas que cada día cuentan, ¿no? Gracias por estar en esta charla, porque hay pacientes hoy día esperando más de lo necesario. Hay muchos procesos ineficientes que podemos mejorar con todo este análisis de data. Hay recursos mal utilizados, podemos de verdad, créanme que cuando empezamos a escarbar lo que hay por detrás, hay mucha información que se nos está escapando de los ojos. Hay decisiones tardías, sea para el paciente, sea para la empresa. Piensen en la situación en la que estén, ¿no? Público y privado pueden a veces tener diferencias con respecto a la gestión económica, pero finalmente hay presupuestos que nos dan en el público, así como tenemos opciones, necesidades que salvar en el privado. Lo que ocurre es que cada dato en salud va a contarnos una historia. Y estas decisiones que tomemos, sea para mejorar un proceso, sea para mejorar un recurso, sea para comprar un nuevo equipo, nos va a ayudar finalmente a salvar vidas, porque en el sector en el que estamos, esto es una prioridad. Ya como final les digo, ¿no? La mina de datos está ahí. Todos ustedes que están presentes y como nuevamente les reitero el agradecimiento, tienen una mina de oro gigante dentro de las instituciones que lideran, manejan, gestionan o conocen. No importa la posición en la que estén. Eh, la pregunta que hoy día se tendrían que hacer ya no es siquiera si hay valor en los datos, porque algunos me dirán, no, pero los datos están desordenados. Sí, pero están ahí. La pregunta es, ¿todavía vamos a seguir usando Excel, o sea, nuestro pico y pala, o ya vamos a empezar a operar como una industria más avanzada, una industria en salud que opere con datos, ¿no? Entonces, porque si hoy día están tomando esta decisión, tal vez de ver algún curso, alguna capacitación, algo, cómo mejorar esas habilidades, ¿no? Es importante porque mientras hoy día estamos tomando esas decisiones, hay pacientes, hay personas, hay instituciones que necesitan de nosotros para tomar mejores decisiones basadas siempre en datos, ¿no? Bueno, eso es todo lo que les quería compartir con ustedes. Les dejo ahora que, bueno, nuevamente el agradecimiento por su tiempo y espero que la charla haya sido de su agrado. Perfecto, David, muchísimas gracias por tu presentación. La verdad, muy buena presentación. Ahora vamos a darle pase a Enrique Valencia, antes de la ronda de preguntas y respuestas, para que nos pueda explicar un poco más sobre este aspecto comercial del curso. Adelante, Enrique. Hola, 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 ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchas? Sí, sí, todo bien. ¿Qué tal? ¿Puedes proyectar? Discúlpame. Sí, ahí proyectamos. Sí, sí, gracias. Ya, genial. Buenas noches, yo me llamo Enrique Valencia, yo soy la persona encargada que va a ver todo el proceso de admisión en el curso. Comentarle que también ya estamos próximos al inicio. ¿Puedes bajar, discúlpame, un poco más? A la siguiente, la siguiente. No, no, más abajo, por favor. Ya, comentarles que en el caso del tema de la inversión, el costo regular es una inversión de 3.700. Como le estaba comentando, el inicio ya se está dando el 13 de abril. Este curso es una modalidad en vivo, netamente virtual. Ahora, la frecuencia de clases son 2 veces por semana, van a ser martes y jueves de 7 a 10 de la noche. Em, en el caso, por ejemplo, del proceso de inscripción, como le comento, ya están abiertas. También tenemos un descuento especial que estamos manejando. Ahora, respecto a las modalidades de pago, nosotros también tenemos dos modalidades de pago. Una que es al contado y la otra que es pago financiado. En el caso del pago financiado, lo pueden hacer con cualquier medio de pago, con tarjeta de crédito, débito, son cuotas sin interés.
De igual manera, yo el día de mañana me estoy comunicando porque todas las personas que están conectadas a esta charla tienen un descuento especial que el día de mañana ya les voy a ya estar comentando un poco más. Luego de la charla, de igual manera, si tienen alguna duda, alguna consulta se presenta por ahí, yo les voy a contactar y también me lo pueden hacer llegar para yo comentarlo o hacerle llegar directamente al profesor que él es el experto en el tema. Si quizás quieren conocer algún tema de más a profundidad, yo le puedo hacer llegar, no hay ningún problema. Entonces, ese es mi correo, ese es mi número de celular. Si tienen alguna duda, alguna consulta, yo encantado de poderles a apoyar. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Perfecto, Enrique, muchísimas gracias por tu presentación. Vamos a compartir por el chat tanto el link del brochure como el link para que puedan comunicarse directamente contigo. Ahora vamos a pasar, estimado David, a la ronda de preguntas y respuestas. Recuerden que pueden dejar sus consultas en el botón del Q&A o también en el chat. Ya tenemos un par de preguntas que nos llegan por interno. La primera pregunta es si se requiere de algún conocimiento previo para poder llevar con éxito el curso. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, de hecho que no hemos pensado en hacer este curso que tenga tres etapas. La primera etapa es un tema de fundamentos, ¿no? O sea, la idea es, de hecho que ahorita les comento algo, la idea es fundamentos de cómo se manejan los datos y demás. El segundo módulo o el segundo bloque les van a enseñar lo que es SQL, o sea, el lenguaje de programación, llamémoslo así, es un lenguaje de alto nivel. Cuando se habla de lenguaje de alto nivel significa que es muy parecido al idioma, al idioma humano. En este caso el idioma es inglés por defecto, pero no son más de 27 palabras en inglés que utiliza todo este lenguaje. Y la tercera parte que me corresponde a mí es la parte de Power BI, en la cual vamos, y un poco de inteligencia artificial, en la cual vamos a aplicar ya la secuencia completa, ¿no? La primera aprendieron fundamentos, en la segunda aprenden un pequeño lenguaje donde les permite conectarse e interactuar con bases de datos, y en la tercera, que vamos a hacer con Power BI, van a ver la diferencia entre conectar un Excel, que lo vamos a hacer igual, y conectarse directamente a una base de datos para hacer un tablero en Power BI, ¿no? Y luego, en la última partecita, por decirlo así, es conocer un poco cómo la inteligencia artificial hoy día nos ayuda a completar todo este proceso mucho más rápido. Pero como siempre le digo a todos los alumnos, ¿no? O sea, la idea es primero ir, digamos, gateando, caminando y después ya corriendo, ¿no? O sea, si hoy día solamente nos vamos por IA de frente, de que nos va a solucionar el problema, pero tal vez no sabemos lo que hay en el trasfondo. Sería ideal que sepan Excel, pero no es un requisito porque lo vamos a ver muy, muy genérico. Perfecto, David. Justo tenemos dos preguntas relacionadas. La primera de Víctor es, si no sabe SQL ni BI con inteligencia artificial, ¿en corto tiempo se podrá aprender? No estoy totalmente seguro. Creo que son, ahí sácame la duda, son 5 clases o 4 clases de básicas o 4 o 5 clases de SQL y 4 o 5 clases de Power BI. O sea, más o menos son un total de 15 clases, si no me equivoco. No me acuerdo ahorita bien el número. Cada una de 3 horas y se les va a ir dando digamos, la estructura de aprender, ¿no? O sea, yo les puedo decir, no, claro, cada uno de estos lenguajes tiene niveles, como hablar de inglés, ¿no? O sea, empiezas con inglés básico, inglés intermedio, inglés avanzado, ¿no? Nadie va a aprender este SQL avanzado en 5 o 6 sesiones, pero la idea es que sepan por lo menos el básico y van a ver que con el básico es lo mínimo que necesitan para poder conectarse y poder presentar, ¿no? Y en Power BI nosotros hemos hecho ya algunos cursos bastante rápidos de 3 horas, por decirlo así, sobre cómo usar Power BI con data estática. Y justo lo que queremos ahora es que no sean solo 3 horas, ¿no? Que sean muchas más horas y puedan desarrollar un tablero. Igual, ¿no? O sea, cada uno de estos o sea, salen como sabiendo SQL básico y sabiendo un Power BI básico. Y después ya veremos si es que hay alguna alternativa para mejorar esas skills o la idea es que despierte la curiosidad en ustedes y puedan ir aprendiendo por su cuenta, ¿no? La mejor forma de aprender también es sumando un poco la curiosidad, ¿no? Entonces, créanme que ahí poco a poco y hoy día con la IA van a aprender mucho más rápido que en la época en la que yo aprendí, ¿no? Perfecto, David, muchas gracias por la respuesta. Vamos a pasar a la consulta de Carlos. Él pregunta si hay que tener conocimiento
de estadística y si las clases son grabadas. No es necesario tener conocimiento de estadística como tal, porque no están dentro del objetivo utilizar fórmulas muy avanzadas. O sea, dentro de la parte de, van a darse cuenta que SQL no tiene fórmulas, también tiene algunas funciones estadísticas, pero lo que se va a usar es estadística básica, no media, mínimo, máximo. O sea, no es nada que no sepamos en matemática básica. Y en Power BI también vamos a trabajar exactamente lo mismo, ¿no? Medidas o métricas asociadas con algo básico, mínimo, básico, etcétera. En la parte, si alguien desea, y eso es parte de cómo se desarrolla con el equipo, y eso ya me pasó en otro curso previo, hay gente que ya tiene otros skills, otras habilidades, gente que trabaja, por ejemplo, con RStudio o gente que trabaja con Python. Entonces, todas estas herramientas el día de hoy pueden integrarse con otras. Entonces, para aquellas personas que necesiten un poco más o deseen un poco más, se les puede dar el camino de qué es lo que va, cómo se puede integrar con esas otras herramientas, ¿no? Pero la idea es tener un basal completo, ¿no? No todo el mundo va a venir con todos los hard skills, con todas las habilidades duras, ¿no? De programación y demás, pero y la idea es tener un flat completo y al que desea un poco más, siempre se le va a dar un poco más, ¿no? O sea, Perfecto, David, muchas gracias por la respuesta. Vamos a cerrar con la consulta de Liz. Ella pregunta, ¿qué herramientas ya deberíamos conocer para poder llevar la especialización? como les decía, no hay una herramienta específica porque lo que tratamos de hacer con la coordinadora del curso, con Carolina, justo es hacer un pequeño camino. O sea, en sí estamos viendo otro camino que se vaya más por programación. Este es un camino más hacia bases de datos. Con que ya hayan usado Excel es más que suficiente para entender la base de lo que, o sea, la base como hoy día vemos una base de datos, ¿no? O sea, al menos tener conocimientos previos. Más bien, lo que van a aprender al momento de usar SQL y base de datos es que Excel verdaderamente no es una base de datos y no se parece a la forma como una base de datos se representa, ¿no? Pero, o sea, es la forma más común que tenemos de entender filas y columnas, ¿no? Y con que sepan algo de Excel, Google Sheets, cualquier herramienta de hoja de cálculo que hayan utilizado es más que suficiente. El resto es un lenguaje nuevo, SQL. Algunos tal vez lo han conocido, hoy en día es para muchos puestos de trabajo ya a veces lo piden, especialmente fuera del país. Entonces, así como Excel nadie nos enseñó en pregrado, ya SQL se está volviendo una necesidad para manejo de gran cantidad de datos. Entonces, no es necesario, como les digo, una herramienta en particular, pero Excel les va a dar el conocimiento necesario para entender la base de datos. Perfecto, David. Cerramos con la consulta de Juan. Él nos consulta si SQL, BI, AI me ayudaría en investigación. Sí, o sea, a ver, depende, depende de lo que quieras investigar. Primero, si hablas de investigación, podríamos hablar de software de investigación, ¿no? Llámese en su momento SPSS, RStudio, etcétera. Todos ellos trabajan, nosotros trabajamos importándole data, ¿no? Archivos CSV, archivos LaTeX, archivos TXT. Pero todas estas herramientas que son muy poderosas para trabajar la parte estadística y de investigación se pueden conectar también a base de datos. Entonces, en lugar de tener que importar una data, tú puedes hacer todas las reglas y el trabajo previo y la herramienta estadística se encarga solamente de la parte de investigación. Ahora, el lenguaje como tal también es un tema investigativo, dependiendo si lo quieres investigar como lenguaje. Al final, cualquier cosa que desarrolle en el SQL viene a ser casi un lenguaje de programación. ¿Y por qué? Porque se desarrollan funciones, procedimientos y demás, y se pueden reutilizar. Power BI es una herramienta de visualización de datos. Por ende, o sea, te puede ayudar a tener un gráfico mucho más agradable y tenerlo visualmente y presentar tal vez me pasa a mí, ¿no? A veces, una cosa es el paper que vamos a presentar a la editorial, ¿no? A la revista, perdón, que tiene que tener unas características visuales muy específicas, ¿no? Largo, ancho, si es a color, en blanco y negro. Pero en este caso Power BI es para presentar, ¿no? Cuando estás haciendo la sustentación, cuando estás frente a un congreso, un evento, ahí tienes la forma como interactuar, ya no en plano, ¿no? O sea, sino en vivo con esta herramienta, ¿no? Y claro, la IA finalmente sirve para todo hoy día, ¿no? O sea, la vamos a usar para SQL, la vamos a usar para Power BI,
y la vamos a usar según como nos dé el tiempo de las clases para que ustedes aprendan a modelar datos. Y eso, si por ejemplo no quisieran después seguir con la parte de base de datos, que créanme que les va a gustar, pero incluso les puede ayudar a mejorar hoy día sus capacidades de Excel, porque eso es parte del objetivo que tiene la IA, ¿no? La IA me va me va ayudando en las diferentes herramientas que hoy día utilizo y en las nuevas que quiero utilizar, ¿no? Nosotros les queremos presentar dos nuevas herramientas para los que nunca la han visto, que es SQL, ¿no? Y van a entender una cosa es el lenguaje y otra cosa es el motor de base de datos, son dos cosas diferentes. Y luego por otro lado tenemos la herramienta que puede ser Power BI. Y si alguno dice, no, yo no puedo usar Power BI porque en mi trabajo no, igual se les va a dar las indicaciones como para que, o sea, utilicen otra herramienta, pero van a ver que la parte de visualización tiene su mundo, la parte de datos tiene su mundo y la parte, bueno, de fundamentos es algo que de todas maneras tienen que conocer, ¿no? Perfecto, David, muchísimas gracias por la respuesta. Con esa última damos por concluida la ronda de preguntas y respuestas. Queremos agradecerte nuevamente a ti, a Enrique y a todos por haber participado en esta charla informativa del curso. Ha sido un placer, que tengan todos muy buenas noches. Igual, muchas gracias con todos, buenas noches.